Querida Pauline, olha, que prazer estar falando com você aqui. Mu- Muitos anos que a gente não se vê. Eu estou bem feliz por estar conseguindo reunir essa turma aí de, como eu diria, ex-colegas. Desculpa meu português, vou falar português, né? Porque o meu portunhol é feio. Então, bem feliz de conseguir juntar esses colegas, né? Eu acho que somos colegas aqui na América Latina que fomos muito ativos e somos muito ativos, uns mais do que outros, né? No início da década, no início do século. E a tentativa aqui é fazer uma leitura, né, do que foram estes inícios daqueles 2000. O Capacete até iniciou no final do século passado, mas de tentar entender por que surgimos, como surgimos, quais as condições pessoais, condições do país também naquele momento, para a gente entender o que foi, né? Agora que temos essa visão olhando para trás, isso nos permite fazer uma leitura política, social, engajada e entender para ajudar talvez os novos espaços que vão surgir e talvez também a nossa própria releitura de como é que a gente tem que se transformar, né? Porque o mundo está aí para se transformar. Então, como você sabe, eu mandei essas perguntas para os nossos colegas latino-americanos, né? México para baixo, todos da língua espanhola e português, para entender essas perguntas de forma conjunta, né? E eu vou te passar a palavra aqui. Eu queria te agradecer muito de poder participar disso, né? O seminário vai vir lá para final de agosto ou setembro, mas enquanto isso a gente vai fazendo essas falas e pensando como fazer esse seminário também. Que perguntas serão instigantes para que possamos conversar ao vivo ali, né? E não ficar perdendo muito tempo com essas apresentações de cada espaço, que normalmente ficou muito cansativo, né? Então já falei muito aqui, vou te passar essas palavras, você tem as perguntas e eu vou te incentivar caso você esqueça alguma coisa, tá? Obrigado, tá? Obrigada, Helmut. Eh, Muchas gracias por, bueno, por contactarme, por invitarme a estar con ustedes. Eh, Como tú, como un gran creador de puentes que eres. Eres un ingeniero de los puentes, ¿no? De los puentes entre lugares, personas, de los afectos también y de, de este deseo tan grande que hemos tenido, yo creo, y durante mucho tiempo, de vínculos con Brasil, desde los países, ¿no? Desde los países de habla de castellano, español, y creo que eso ha sido muy, muy importante para todos y tú eres uno de los grandes ingenieros ahí que nos ha conectado y nos sigue conectando y ha sido muy importante. Siempre pienso ahora hacia atrás en, esta, en estos momentos tan fértiles también, esa fertilidad que pudimos, ¿no es cierto?, compartir. Bueno, pero es muy interesante hacer hoy en este momento también de la pandemia y de la crisis sanitaria que vivimos en todas partes, hacer estos ejercicios de volver, de ir hacia atrás y ver qué hemos hecho y qué vamos a seguir haciendo. Me parece muy bonito. Estoy también en un proceso parecido de retomar fuerzas porque también me resisto a que estos genocidas que tenemos muchas veces, ¿no es cierto?, estos criminales que están administrando nuestras vidas en el ámbito como más político, empresarial, acaben con todo. Entonces yo también creo que esa transformación es fundamental para seguir creyendo en la vida en común, ¿no? Y de ahí nace un poquito, para contarles de dónde nace Crack, que en portugués es o cracky. Eh, bueno, el proyecto comenzó cuando yo volví de mis estudios fuera de Chile. Entonces, para mí siempre Crack fue una manera de volver a mi país. Yo estuve estudiando fuera en Barcelona mi doctorado y cuando volví había un deseo muy fuerte como de pensar el lugar, de ver qué hacer, de estar acá
aportando algo, también con todo lo que yo, estas experiencias que yo traía, de haber conocido mucha gente. Barcelona es una ciudad donde pasa mucha gente, es un lugar de paso, de cierta manera, por esa condición de puerto. Y cuando yo llego acá a Valparaíso, Viña del Mar, que son las ciudades donde me muevo, que también es un puerto, Valparaíso, pensaba, bueno, ¿por qué no hacer algo que tenga que ver con arte contemporáneo? Pero no es hacer como una galería, un lugar donde mostrar, sino que un lugar donde pasen cosas, un lugar donde se produzcan, donde se potencien procesos, y bueno, no sabía cómo llamarla a eso. Era un deseo primero de llegar de vuelta acá a mi ciudad, un lugar que no era Santiago, que no era la capital también, entonces por lo tanto es más pequeñito y por lo tanto también había menos recursos y menos tal vez también espacios como para pensar estas formas más procesuales, por lo tanto también un poquito más de libertad de los espacios institucionales, ¿no? De la capital, por lo tanto también me gustaba siempre aportar en un lugar donde no necesariamente había algo, no había un modelo, no había un ejemplo, no había una experiencia anterior, sino que parecida, pero sí habían otras iniciativas que a mí me parecía importante, como por ejemplo haber conocido unos años antes, se había formado en Santiago la Galería Metropolitana, que estaba en un lugar también como más periférico de la ciudad. Para mí era un proyecto que me inspiraba también, porque era arriesgarse a hacer algo donde nadie lo había hecho, donde se puede crear algo que no necesariamente es lo conocido o lo vendible o lo que era apropiable. Y, y bueno, investigando, mirando modelos, bueno, ahí conocí Capacete, las residencias de Capacete, en un viaje que hice a Río, y coincidí en una reunión donde había otras personas que hacían residencias también, que estaba me acuerdo, la Sally de Lugar a Dudas, la Raquel de Kiosco. Ustedes estaban haciendo como una red. Y yo fui a esa reunión y ahí dije, qué interesante lo que hacen ellos. Nosotros queremos hacer algo parecido en Valparaíso. Y de ahí empecé a tomar contacto con ustedes, y nosotros con otras 3 personas, 3 artistas de acá de Valparaíso, comenzamos el proyecto de Crack. Centrado en o sea, como las residencias eran una parte, pero las residencias no eran solamente para venir a Valparaíso y estar acá, sino que siempre me parecía muy importante como, si viene alguien de fuera, pensemos este lugar en conjunto. ¿Qué diálogo podríamos armar entre ustedes que vienen de fuera y nosotros que estamos acá con unas, bueno, problemáticas sociales, económicas, también muchas, bueno, como legados y saberes muy potentes también de la ciudad, porque Valparaíso es una ciudad que, bueno, que tiene un nombre a nivel también como mundial, ¿no es cierto?, por distintas cosas, como puerto, en fin, como ha sido muy pintado, representado, filmado. Entonces también estaba esto como de las industrias culturales que se instalaban en la ciudad. Había muchas cuestiones como muy interesantes que se podían trabajar. Y bueno, y de ahí sucedió, digamos, esos fueron como los motivos, ¿no?, para abrir Crack. Y bueno, aplicamos a un fondo de acá del Ministerio de Cultura, y ganamos un fondo para empezar, porque no podíamos comenzar sin nada. Una de las cuestiones que siempre pensamos es cómo hagamos alianzas con gente de la ciudad. Nosotros tenemos como un espacio, como una oficina, donde hay un espacio como de producción, que es donde podíamos ahí reunirnos, hacer como especie de taller, y luego donde se iban alojando las personas era como en distintas partes de la ciudad, donde en alianzas que hacíamos con otra gente. Entonces también era interesante que había una especie de microeconomía autosustentable, ¿no? También, porque partimos con este fondo grande que nos permitió abrir, tener unos poquitos de sueldo, pagarle a los artistas, que eso también es una cosa que en general no se hace, ¿no? Como darles dinero, y bueno, tú decides qué haces con ese dinero, cubrir todos los gastos. Una cuestión que para mí fue fundamental también, que Crack se autosustentara como proyecto chiquitito. No era el megaproyecto, era un proyecto como de una escala manejable, que se autosustentaba, que a mí no me generaba, digamos, no tener dinero para pagar mi casa, sino que tuviera como una pequeña máquina que surgía para mí desde un deseo. De todas maneras había un deseo de estar en el lugar y de resignificarlo y de encontrarnos de nuevo con el lugar.
y para ello convocar a otras y a otros. No sé si estoy hablando muy rápido, voy a hablar más lento. Convocar a otras y a otros y Lindo. sí, y que, y que esa maquinita funcionara, ¿sí? Como una cajita musical, a su ritmo, con sus propias posibilidades, que se fuera conectando además, porque al ser un pequeñito modelo autosustentable, eh, también podía por lo mismo tener su propia fuerza, ¿sí? Tenía una propia fuerza que lo hacía moverse y conectarse con otras y con otros, como nos sucedió con ustedes, con otros espacios, con otros, también a nivel de la ciudad, otras iniciativas de otras personas que venían haciendo también proyectos de arte o proyectos también más ligados al ámbito comunitario, social, siempre con esta necesidad de reconfigurar el entramado político, porque nosotros también hay que pensar, mi generación, somos las niñas y niños que nacimos en los principios de la dictadura militar en Chile. Por lo tanto, vivimos la infancia y juventud en los inicios de la transición democrática, es decir, como también en el triunfo de un sistema neoliberal muy, 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 digamos, complejo y muy efectivo en su implantación en nuestro entramado social, que es una cuestión que además hoy día estamos viviendo. Tuvimos una revuelta social muy grande a fines del 2019, justo antes de la pandemia, que vino justamente a decir basta. Entonces, siento que para nosotros también, esta generación que crecimos, digamos, que nacimos en dictadura y que crecimos, que tenemos como esta experiencia vital muy determinada por estos cambios y no cambios políticos, este deseo también de reconfigurar, de situarnos en un lugar, es como llegar, sentarse en un lugar y empezar a ver qué es lo que pasa. Cuando vamos, ¿no?, caminando por un bosque como el que tú tienes ahí atrás tuyo, cuando vamos en una caminata por un lugar natural, hay un momento en el cual ya nos cansamos y nos sentamos y empezamos a sentir como nuestra propia fuerza, nuestra propia respiración, el cansancio, empezamos a ver si hay frío, sentimos el viento, miramos la cantidad de sol que nos llega, hay como muchas cosas como que empezamos a percibir y que nos va afectando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Crack tenía también esa necesidad de sentir el lugar, la ciudad, de sentir las fuerzas que se podían tramar, ¿no? Y también esta necesidad de tejer todo el tiempo, de tejer siempre, y eso es una cosa que también, a lo mejor yo te lo digo más personal, pero para mí tenía una necesidad muy fuerte de tejer con otras personas y con otros, donde esos tejidos no son para siempre, tampoco es que no son partidos políticos, eran unos tejidos que nos daban sostenibilidad también a nosotros. Por lo tanto, en ese sentido, siempre pensábamos en alianza, yendo a otra de las preguntas, alianza primero con personas de Valparaíso, después de Santiago, en general en Chile, en otras ciudades de Chile, luego también con instituciones, porque como el proyecto se empezó a sustentar y a armar residencias y a contactarse con otras personas, con otros espacios, pudimos hacer también alianzas con instituciones como por ejemplo tuvimos unas becas de una fundación de Estados Unidos que se llama la FAI, la Foundation for Art Initiatives. Tuvimos también becas de la ESID, que era la Agencia de Cooperación Internacional de España. También, bueno, incluso de ahí de Brasil, de Itaú. Itaú daba una beca de premio, daba beca Crack, sí. Sí, Itaú, la Fundación Itaú está, ¿no? Sí, qué bueno. Yo creo que fui 2 o 3 veces de jurado al encuentro y de vuelta era una beca Crack. Ay, qué lindo. Sí. Qué ótimo esto. También con la Fundación Ibere Camargo. Sí. Ah, mucha plata brasileña en el Chile, ¿eh? Sí. Sí. Y también de Colombia, de esta fundación IDARTES que se llamaba. También de Mondrian, bueno, un poco los mismos
tenemos un poco, pasó, ¿no? De que estas fundaciones empezaron a entregar, Claro, y claro. pero siempre era todo, claro, para mí lo que era importante es que fuera como manejable, como que no se me fuera de las manos. Esa cosa me parecía a mí como que no quería hacer algo más grande de lo que yo podía, si bien tenía una potencia de agenciamiento así como muy fuerte, crack, porque era de estar acá en esta ciudad, de poder, de las alianzas que íbamos armando, que no era un tipo de arte, sino que eran alianzas también más, bueno, múltiples, no eran como tan determinadas por, no sé, por el mercado o determinadas por un tipo de moda, en fin, sino que eran múltiples. Entonces, claro, pudimos hacer estas alianzas con estas instituciones extranjeras, algunos fondos de Chile nos fueron dando después menos, después hubo menos fondos de Chile, pero sí de fuera y participar en varios proyectos, y con gente de acá, como decía. Y cómo era la estructura, bueno, el crack lo comenzamos 4 personas, después quedamos 3, después quedamos 2, después que quedamos 2 quedé una y después llegaron otras y después otras, fue así, ¿no? Como siempre me mantuve por un deseo también, porque quería estar ahí, porque era algo que a mí me atravesaba mucho como proyecto de estar acá, y fueron distintas personas colaborando, participando, luego también algunos chicos y chicas de fuera querían hacer como práctica, como becario, ¿no? Como prácticas me acuerdo una chica de Dinamarca, unos chicos de Francia venían y estaban haciendo su como proyecto de su estudio, era hacer una estancia en crack para colaborar y aprender, y también personas de acá de Valparaíso que iban, colaboraban en cosas puntuales, viste, como había distintas... Eh, bueno, y una cosa que era fundamental a propósito de esta pregunta de la ecología de relaciones locales, globales, sí, hubo mucho vínculo, y también una cuestión que nos parecía fundamental era con gente de América Latina. Sí, eso también como hacer eco de las redes de colaboración preexistentes también en América Latina, que ha habido muchos momentos, ¿no? Que nos hemos sostenido, nos hemos entramado eh, para sostenernos, y yo creo que eso fue una cosa que surgió, para mí era una cosa como muy natural, con todos los debates y diferencias que tenemos, porque no tenemos las mismas posturas en todo, pero encuentro que eso funcionó como una especie de multiplicación de necesidad de encontrarnos, y eso yo siento que yo lo viví, lo mismo cuando hicimos bueno, esta residencia de algunos de nosotros en Capacete durante un mes, que estuvimos varias compartiendo, que hasta el día de hoy estamos, o sea, nos comunicamos y surgen otras cosas. Eso es algo que yo siento que siempre estamos atentas y atentos como a mirar, a escuchar, entre nosotras y nosotros acá. Yo creo que esa como potencia del sur, ¿no? Que también yo la sentí que estaba ahí, que crea que era un puntito, en un momento decíamos que era una célula que se conectaba con otra y que era invisible esa conexión. Era como, sí, yo sé que está eso y se está sosteniendo, y en un momento vamos a poder hablar y vamos a poder hacer algo en conjunto, producir algo en conjunto. Y eh, ¿cómo estaba la situación política cuando abrimos Crack en 2007? Que no dije la fecha, fue en el 2007, o sea, hace hartos años atrás. ¿Cuántos son? Son 15, 15 15, años, quase 15 años. 15 años. casi. Eh, bueno, la situación política del 2007 estábamos en un gobierno, claro, de la socialdemocracia chilena, en un contexto bastante como también, de cierta manera, despolitizado, en un punto, lo que hablábamos antes, el contexto del arte siempre cuesta un poco, del arte contemporáneo, cuesta en ciertos espacios que haya un compromiso como más importante con los procesos políticos, y,
yo creo que, así como te decía, a nivel personal, lo que vivimos en esta falsa, digamos, en ciertos aspectos falso proceso de transición democrática, realmente era como la neoliberalización de todo, ¿no? Entonces siempre era un espacio como de disputa. Yo siento que de todas maneras sí había un espacio como de la creación de una diferencia, en el sentido de que no nos adscribíamos a este como exitismo y deseo del mercado del arte, ¿no? Me acuerdo, si bien no es un espacio de confrontación, porque ese contexto existe y tiene su sentido para ciertos en ciertos sistemas, pero me parece que como la posición política del proyecto de CRAP tenía que ver un poco más como con sentarnos a pensar, pero no hacer filosofía ni hacer teoría necesariamente, sino que sentarnos a pensar qué nos pasa con esto y si es posible crear otros caminos u otras vías que vayan paralelo a eso, pero que generen otra cosa, sobre todo porque había un deseo también de vinculación como social, comunitaria, porque estamos en una ciudad que era muy pobre, o sea, tampoco daba como para hacer un centro White Cube de arte contemporáneo, no, había que pensarlo también el proyecto en relación a su entorno, a su lugar, y eso para mí era también una posición política respecto de la ciudad de Valparaíso. La ciudad de Valparaíso estaba siendo como capital cultural de Chile, ciudad patrimonio de la humanidad, y nosotros decíamos, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, pero la UNESCO ha venido a ver cómo está todo esto. O sea, no podemos ser patrimonio de la humanidad, ciudad patrimonio de la humanidad, pintando las fachadas de las casas de colores, porque eso no es real, es irreal. Adentro de las casas no hay, digamos, hay altos índices de cesantía en la ciudad, o sea, como, ¿por qué no pensar una justamente ecología dentro de la ciudad? ¿Sí? Y eso hay que como valorar más lo que hay dentro que estar actuando para afuera, ¿no? Para que vengan turistas y siempre para afuera. Son como que siempre pensábamos, hay que hacer este repliegue de interior, de decir, bueno, ¿cómo potenciamos lo que hay en esta ciudad y cómo hacemos que sea una ciudad más justa también? Por eso también nos implicamos con movimientos como ciudadanos que estaban un poco muy críticos a estos temas patrimoniales de la ciudad, ¿no? Siempre como con esa mirada más del turismo global, que ya sabemos por experiencias previas que hay una parte muy depredadora que genera mucha desigualdad en las ciudades, ¿no? Ese turismo global neoliberal que hace que licúa todas las diferencias, que quiere que todo sea homogeneiza también las ciudades. Entonces, eso era el compromiso con la política local, sí, era como, fuimos derecho a todo el tema del patrimonio, así como muchos de los proyectos eran feroces, directos, algunos muy sencillos, muy sutiles, y otros muy directos y más, digamos, visibles, performance como en el espacio público, acciones en el espacio público, y otras más poéticas, más sutiles, también que los artistas como que yo creo que se enganchaban o resonaban mucho con esto, porque todos lo hemos vivido en las ciudades latinoamericanas también, o lo hemos visto en otros lugares también, cuando llegan como estas políticas homogeneizadoras que hacen que todo parezca igual, vacían de diferencia, vacían de conflictos, aquí no pasa nada, vamos a los barrios turísticos y nada más, y llevarse esta experiencia de la ciudad dosificada. Entonces nosotros queríamos ser como un poco aguafiestas y decir, aquí están los pobres también, aquí estamos las que estamos explotadas o explotados, ¿no? Aquí también es como cuando llega una visita, ¿no? A una familia y están todos los niños vestidos muy bien, todo perfecto, la cena perfecta, sin conflicto, ¿no? Y después, ¿no? Para que las visitas no se lleven ninguna mala impresión. Nosotros queríamos ser un poco esa hija rebelde que dice, acá no está todo bien, acá esta no es una familia perfecta y feliz, ¿no? Entonces era un poquito esa o sea, y ser aguafiestas porque en realidad esas construcciones, ¿no es cierto?, de lo perfecto, de lo feliz, de la ciudad linda, visitable, no, es irreal, ¿no? Sino siempre hay roces, fricciones que
que encarar. Bueno, no sé cuánto tiempo, pero podría ir hablando del cierre, a lo mejor, o Sim, tú me... Pauline, eu acho que dá uma visão muito legal, geral, mas eu tenho uma pergunta, talvez meio fatal para você, que não está nessa lista de perguntas. Ya. Depois, né, de experiências acumuladas, 2007 a 2007, boom econômico também no Brasil, Lula, né? Hoje, outro cenário político, uma América do Sul talvez mais explosiva, né? O Chile foi, aliás, uma grande mostra que pode dar vir a acontecer aqui na América do Sul, né? Mas eu te fiz uma pergunta bem simples e complexa. Eu sei que você vai levar horas para responder, mas se você fosse começar o crack hoje, você acha que você mudaria ou você manteria umas premissas básicas iguais? De quando você começou, quanto a índole da juventude, da energia, das questões. Elas mudaram essas questões? Sí, sí, afortunadamente he podido también llevar procesos subjetivos un poquito más conscientes, ¿no? Porque, como te decía ahora que lo veo, cuando comencé Crack, era como llegar de vuelta de mi vida en España, en Europa, y con esa también rumbo medio perdido. Pero claro, ahora, o sea, ahora parte también de mi trabajo actual, que de todos estos años, creo que hay otras urgencias. Y me parece que es súper importante que los proyectos puedan ser sensibles a los lugares donde están y puedan dialogar y entrar en relación con los lugares y sus... no es tanto las necesidades, sino sea con unas necesidades vitales también, propias y de los lugares, del entramado social. O sea, creo que no fue un proyecto pensado como una necesidad personal, sino que en diálogo también con ese entramado social. Y para mí ha habido, hoy día estamos en la crisis que estamos, yo lo que llevo, por ejemplo, adelante hoy son unos, bueno, además de mi trabajo académico, hago algunos talleres, por ejemplo, de cuidados, sobre el tema de cuidados. Y el trabajo reproductivo. Me parece que hay una, además eso está muy en Chile, ¿no es cierto? Hay una digamos, vitalización de los movimientos feministas que han puesto muchos temas en las agendas sociales y en las agendas colectivas. O sea, hay muchas cosas que habíamos dejado a lo mejor de lado también o habíamos dejado pendiente de procesar. Y yo creo que si, claro, si abrieron un espacio, un proyecto con artistas, me parece que hay un punto como fundamental que tiene que ver con la relación, como con las tramas sociales, si bien eso sí, bueno, ahora que lo pienso, sí, originalmente Crack tenía que ver con la trama social también y subjetiva, o sea, siempre, pero creo que hoy día es muy importante que volvamos a repasar cómo vamos a seguir sosteniendo nuestras vidas, porque ya vemos que hay un sistema que está totalmente colapsado. Y cuando yo decía, claro, cuando alguien en este momento de cuarentena, ¿cómo nos sostenemos cuando estamos dentro de nuestras casas aisladas y aislados? ¿Cómo seguimos creyendo que continuar con nuestra vida y con la vida colectiva tiene sentido? O sea, eso me parece o sea, yo siento que hoy día en todas las expresiones que eso tiene es vital, es decir, sostenernos, seguir creyendo que estos encuentros que son virtuales, que son planos, que son una pantalla, tienen igual en su origen, en su esencia, tienen un deseo de encuentro, y ese deseo de encuentro, de composición, de cuando yo estoy hablando contigo y me vienen recuerdos de tantas otras veces que nos hemos visto en Brasil, bueno, ese deseo de composición me parece que hay que cuidarlo mucho. Y yo creo que ahí sí hay una relación entre, digamos, el Crack original y yo siento que Crack como espacio cerró porque yo fui madre
y se me hacía difícil mantener el proyecto de Crack y la maternidad y bueno, y los trabajos, digamos, más asalariados, ¿no? Porque Crack también estaba muy en vínculo, implicaba viajar más también y preferí un repliegue para poder procesar también mi maternidad. Pero, pero también creo que los proyectos a veces tienen que terminarse, algunos. Algunos. Claro, esse é outro assunto muito longo, Pauline. Sim, eu estou de acordo que muitas coisas são necessárias terminar, né? Porque o tempo se dá de forma orgânica, naturalmente, né? Mas a gente está numa América Latina também muito frágil, né? Que precisa de algumas continuidades, né? Porque Sí. esse eu acho que é o nosso grande dilema América Latina, né? De uma constante estaca, voltando a estaca zero, né? A construção de instituições, né? Instituições, digamos, eticamente corretas, né? Falta muito caminho, né? E alguns espaços, que nem o CRAC, Lugar a Dúvidas, Capacete, só para enumerar alguns dos nossos colegas, acho que deveriam viver muito. Mas, querida, Sí. eu queria, né, para a gente não ficar muito longo, eu tinha muitas perguntas, assim, eu queria entrar várias vezes na conversa, mas eu me reti, porque o intuito aqui era deixar você falar sobre o CRAC, sua história, seu modelo. Eu acho que foi muito bom. Mas se você quiser ainda ter um último fechamento para a gente dar uma terminada, já passamos os 30 minutos. Sí. No, solo que cuando se terminan los espacios son para que emerja otra cosa. No es que, también pienso el fechamento que dicen, fechamento. No es, no es como se cerró, se acabó, wow. No es armar cero, no es la nada, sino que el cierre permite la apertura de otra cosa y esa otra cosa es como también ojalá respetando esa misma como movimiento subjetivo, social. O sea, yo tengo en ese sentido mucha esperanza de que si bien los espacios se cierran, se pueden abrir, ¿no? Y sobre todo otras cosas, y sobre todo también no olvidando el potencial y las riquezas vividas, ¿no? Para aportar a nuestros lugares. Y al final siempre pienso, estos proyectos son un deseo también de aportar algo en el lugar donde estamos. Y yo creo que ese deseo sí no se debería acabar y eso tenemos que resistir para que no se acabe y mantener estas redes y afectos comunes que hemos compartido. É. Não, vamos manter. Estamos aqui ainda, depois de tantos anos. Querida, eu queria te agradecer por essa intervenção e pelo teu tempo, né, de mãe, né, e professora, né. Hoje você né, você dá aula, né. É isso. Eu queria te agradecer, mas não vai embora não, tá? Eu só vou desligar aqui a gravação. Okay. Gracias. Ah, peraí.